Bienvenidos a este episodio sobre métodos cualitativos de investigación y evaluación. Exploraremos una de las fases más profundas y enriquecedoras de la investigación, la recolección y el análisis de datos cualitativos. En la investigación cualitativa, estas etapas no se viven como pasos aislados, sino como un proceso continuo, flexible e integrado. Aquí no se trata solo de obtener respuestas, sino de comprender significados, vivencias y experiencias y emociones. Acompáñame a descubrir cómo los investigadores cualitativos se sumergen en los contextos sociales y cómo analizan con sensibilidad y rigor la complejidad humana. En la investigación cualitativa, la recolección y análisis de datos no son pasos separados. Desde que el investigador entra al campo, comienza un proceso cíclico de observar, analizar, ajustar y volver a observar. Esta dinámica es el corazón del enfoque cualitativo. Proceso simultáneo. El muestreo, la recolección y el análisis. La investigación cualitativa no es lineal. Muestreo, recolección y análisis se entrelazan desde la entrada al campo. Se inicia con una muestra inicial y una unidad de análisis. Se recolectan datos, se analizan y luego se evalúa si dicha unidad sigue siendo adecuada. Este ciclo se repite segunda, tercera unidad, etc., ajustando la muestra o planteamiento según los hallazgos. El rol central del investigador. En la investigación cualitativa, el investigador es el principal instrumento en la recolección y análisis de datos. Entrevista, revisa documentos, conduce grupos. Observa, escucha, interpreta y construye significados a partir de las experiencias de los participantes. Su desafío es integrarse al entorno, captar significados, minimizando la influencia que pueda ejercer sobre los participantes y el ambiente. Debe ser genuino, sensible y abierto. No olvidar su labor en el contexto. Flexibilidad y apertura. Adapta las técnicas y estrategias conforme surgen nuevos hallazgos. Análisis simultáneo a la recolección. Interpreta datos mientras los recopila, ajustando el enfoque conforme avanza. Reflexibilidad constante. Examina su propio impacto en el estudio y en los resultados. El investigador no solo actúa como recolector de datos, sino también como intérprete y constructor de textos de campo, elaborando versiones finales de las historias que combinan lo dicho por los participantes con las observaciones y reflexiones del propio investigador. Este proceso implica una profunda inmersión en el lenguaje, las emociones y el contexto del entrevistado, distinguiendo entre hechos vividos y posibles idealizaciones. La recolección y el análisis de los datos cualitativos se lleva a cabo de forma simultánea. Conforme se obtienen los datos, ya sea mediante entrevistas, observación o análisis documental, el investigador comienza a organizar y clasificar la información en categorías, temas y patrones. Esto permite interpretar experiencias desde la perspectiva del sujeto, reconocer significados compartidos y eventualmente reconstruir historias y elaborar teorías interpretativas. El proceso se detiene cuando se alcanza la saturación teórica, es decir, cuando ya no emergen nuevos hallazgos relevantes. Si aún quedan vacíos o dudas, el investigador puede volver al campo para obtener más datos y fortalecer la comprensión del fenómeno estudiado.
Técnicas de recolección de datos. Tenemos la observación, que es continua y formativa, puede ser no participante y hasta participante completo. Entrevistas y sesiones grupales. Tenemos la entrevista no estructurada, la semiestructurada o estructurada. Grupos de enfoques para captar cómo interactúan y construyen sentido los participantes. Documentos, registros y artefactos. Fuentes clave para obtener antecedentes, contexto y perspectivas no verbales. Historias de vida y biografías. Se usan para estudiar trayectorias, tanto individuales como colectivas, mediante entrevistas profundas y materiales personales. Bitácoras o diarios de campo. Anotaciones descriptivas, interpretativas, temáticas personales y sobre la reactividad del investigador. El investigador es el principal instrumento para la observación, empleando todos los sentidos para captar detalles del contexto, interacciones y artefactos. Propósito formativo: explorar ambientes, contextos, subculturas y dinámicas sociales, comprender procesos, vínculos, patrones temporales y culturales, detectar problemas emergentes, generar hipótesis preliminares. Por ejemplo, la observación cualitativa realizada en ambientes naturales implica el uso de todos los sentidos para explorar contextos, describir comunidades y comprender procesos sociales complejos. El investigador, como instrumento principal, registra percepciones, emociones e interacciones, ajustando continuamente la muestra a medida que avanza el estudio. Durante las sesiones profundas o de enfoque se fomenta la interacción grupal para revelar significados compartidos, emociones y creencias en un formato dinámico de discusión. Además, se recurre a diversas fuentes documentales, como cartas, fotografías, artefactos y grabaciones, complementando la información cualitativa. Análisis de datos. El análisis cualitativo es un proceso interpretativo, iterativo y continuo. El análisis no se limita a contar cuántas veces se dijo algo. Se trata de interpretar el contexto, los matices, el silencio, el lenguaje no verbal. Etapas principales: transcripción de datos, convertir entrevistas grabadas o notas en textos escritos, codificación abierta, identificar unidades de significado, frases claves, ideas centrales. Agrupación en categorías, unir códigos similares bajo temas y conceptos más amplios. Generación de temas, relacionar categorías entre sí, construir interpretaciones. Teorización e investigaciones más profundas, se pueden desarrollar modelos o teorías. Revisión de datos. Se realiza conforme se van recolectando los datos para verificar si se está obteniendo la información deseada. Al terminar el muestreo inicial, se vuelve a evaluar la información recopilada. Organización de datos. Organizar datos permite prepararlos para el análisis profundo. Se hace una agrupación inicial, se reúnen notas de campo, entrevistas, grabaciones, observaciones, documentos y materiales visuales. Se hace una codificación preliminar, se asignan etiquetas o códigos a segmentos significativos de información. Una clasificación temática: se agrupan datos según temas, patrones, eventos o categorías emergentes. Creación de matices o mapas conceptuales. Se utilizan herramientas visuales para relacionar categorías y encontrar conexiones. Uso de software cualitativo es opcional. Se usan diferentes herramientas que ayudan a sistematizar y visualizar la información. Reflexión constante del investigador.
La organización no es mecánica, sino interpretativa. Se ajusta conforme el análisis avanza. Bitácora de análisis. Tiene la función de documentar el procedimiento de análisis y las decisiones del investigador durante el proceso. ¿Qué contiene la bitácora de análisis? Tiene anotaciones sobre el método utilizado, anotaciones sobre ideas, conceptos, significados, categorías e hipótesis que van surgiendo, anotaciones en relación con la credibilidad y verificación del estudio para que cualquier otro investigador pueda evaluar el trabajo. Unidades de análisis. Puede ser una unidad o varias unidades. Pueden ser variables, pueden ser constantes o semejantes. Recomendada en la realización de análisis cualitativos por primera vez. Tenemos ejemplos en los textos como palabras o conceptos, líneas, párrafos, intervenciones de los participantes, páginas. Cambios de tema, todo el texto de la transcripción, el documento, etc. Ejemplos en grabaciones de audio, palabras, intervenciones de participantes, periodos de tiempo de cada grabación, sesión completa de la grabación. Las unidades o segmentos se analizan tal como se los recolectaron en el campo. La bitácora de análisis, en ella se anotan las unidades elegidas que fueron con respuesta significativa, o sea, de acuerdo al planteamiento. Es posible cambiar de unidad en cualquier momento si no se generan categorías de acuerdo a las preguntas y objetivos de investigación. Codificación abierta. La codificación abierta identifica unidades con significado, las compara, crea y etiqueta categorías. Organiza datos cualitativos en categorías emergentes y genera hipótesis preliminares. Identifica patrones, categorías y conexiones en los datos, que luego se agrupan en temas amplios que corresponden a las preguntas de investigación. Establece la base para la codificación axial, o sea, conectar categorías, y la codificación selectiva, refinar la teoría. Una vez determinada la unidad de análisis inicial, se comienza con la codificación abierta, que compara unidades de análisis con el fin de descubrir categorías relevantes para el planteamiento del problema. En este tipo de codificación, una unidad constante se ubica en un sistema de categorías. Los códigos surgen de los segmentos de datos que van mostrándose y los captura en categorías. Se utiliza la codificación para comenzar a revelar significados potenciales y desarrollar ideas, conceptos e hipótesis. Para ir comprendiendo lo que sucede, los códigos son etiquetas para identificar categorías. Si un segmento o unidad es relevante, se puede extraer como un potencial ejemplo de la categoría o de los datos. Los segmentos que comparten naturaleza, significado y características se agrupan en la misma categoría y código. Los diferentes generan distintas categorías y se les proporcionan sus propios códigos. La recolección y el análisis de datos en la ruta cualitativa es un proceso vivencial, reflexivo y transformador. No se trata solo de obtener respuestas, sino de sumergirse en las realidades sociales, dialogar con las personas e interpretar los significados. El investigador cualitativo no observa desde fuera, participa, se involucra, se deja afectar. Es en sí mismo parte del proceso de construcción del conocimiento. Gracias por acompañarnos en este recorrido por una de las fases más humanas y profundas de la investigación.